y le dice, sube acá. En la visión, la voz poderosa le está diciendo a Juan, sube acá, sube al cielo, pero es en la visión, es en la visión. Esto corresponde al versículo paralelo que nosotros estudiamos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 con Juan, cuando dice, vendré a las visiones y a la revelación de Dios. Pablo, dice allá en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, que Dios le va a revelar a través de una visión los misterios que Dios tiene para él. Eso mismo está ocurriendo aquí con el apóstol Juan. Le dice en la visión el Señor, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el capítulo 1, versículo 19, existe un pequeño bosquejo para ir llevando la secuencia de los sucesos en el libro de Apocalipsis. Cuando leemos en el capítulo 1, versículo 19, alguien que lo lea. Escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. En ese pequeño bosquejo dice, escribe las cosas que has visto, son las visiones que se le presentan a Juan. No podemos confundirnos creyendo que es que Juan deja el cuerpo aquí y se va para el cielo. No, son visiones dadas por el Espíritu Santo. En esas visiones hay imágenes y en esas imágenes él contempla como una escena que posteriormente escribe allá en la isla de Patmos y aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Tiene paralelismo con lo que les he dicho del apóstol Pablo. Fíjese la secuencia, dice, escribe las cosas que has visto, las visiones que Dios le mostrará. Dice, y las que son es la etapa o la era de la iglesia, la era de la iglesia. Y luego dice, y las que han de ser después de esta, después de la era de la iglesia, vendrá una serie de juicios. Las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, y esas serán explicadas también. Entonces, visiones de Juan, la era de la iglesia que ya nosotros la contemplamos, las 7 iglesias del Asia Menor, y ahora vienen las cosas que han de suceder después de esta, después de que la iglesia ya no esté en la tierra. Por lo tanto, nosotros creemos en nuestra firme convicción que el capítulo 3 habla de la era de la iglesia, entendiendo que la última etapa de la iglesia está en el mensaje a la Odisea. Por eso dice en el capítulo 4 hay un conectivo después de esto, después que pasen las 7 iglesias, después que se vaya la iglesia, después que la era de la iglesia haya sido consumada. ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanos? Porque nosotros creemos que no veremos la gran tribulación. Y la gran tribulación vendrá después de la era de la iglesia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. La voz le dice a Juan, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dice el versículo 12. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esa expresión, yo estaba en el Espíritu, es que ha sido tomado por el Espíritu Santo, ha sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está controlando y en esas visiones le está mostrando lo que debe suceder. Yo hago mucho hincapié en eso porque lamentablemente a veces creemos que es que el apóstol se va al cielo. Y les he dicho de que la muerte, según la Biblia, lo definió el apóstol Pablo. Él dijo, mejor sería estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Porque cuando nosotros morimos, el alma y el espíritu se van. El cuerpo queda ahí. Cuando dice
que dormirán, es el cuerpo el que duerme. Porque la conciencia, la voluntad, está en el alma. La mente está en el alma. De manera que el alma no pierde su estado de conciencia. Se dirige allá al cielo, al tercer cielo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido lavados, hemos sido presentados justos y tenemos acceso directo al cielo. Nosotros no podemos creer en lo que llaman el sueño del alma, que aquí usted se muere, o yo me muero, el hermano me está mandando a morir. Uno se muere, entonces según esa teoría que no es bíblica del sueño del alma, uno se queda ahí dormido, no existe cielo, no existe infierno, sino que cuando venga el juicio final será que se levanten esos muertos. La Biblia, el Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo dice no tiene vuelta atrás. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar para que donde yo estoy, y uno se pregunta, uno no es un exégeta, pero uno le pregunta a la Biblia, ¿dónde está Jesucristo? Y la respuesta es obvia, en el cielo. Si Él fue a preparar morada y nosotros estaremos donde Él está, ¿dónde estaremos cuando moramos? En el cielo. Entonces, por eso es que las falsas doctrinas son muy peligrosas, porque violan la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y nosotros pues debemos tener también mucho cuidado. No sea que queriendo ser heraldo para otros vengamos entonces. Exactamente. Sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, después que la iglesia, la era de la iglesia haya pasado, yo te voy a demostrar qué es lo que seguirá sucediendo. Al instante yo estaba en el Espíritu, entonces lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo, lo mismo que pasó allá en Pentecostés. En Pentecostés capítulo 2, Hechos capítulo 2, que dice que vino el Espíritu Santo, vino primero un viento recio del cielo, porque el viento es una de las simbologías del Espíritu Santo. Y llenó toda la casa donde estábamos sentados, lo cual quiere decir que había dominio propio, porque estaban sentados, hermano, no danzaban, no se caían. Yo sé que a veces choca cuando yo digo esto, pero estoy observando la palabra. Es decir, estaban todos unidos, unánimes, con dominio propio de la situación, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Sentados. La expresión sentados, cuando dice que Dios estaba sentado y las faldas bajaban del trono, lo que indica es que Dios tiene dominio de toda la creación. Pero cuando dice que nosotros estamos sentados allí el día de Pentecostés, es porque tenemos dominio propio. Entonces, eso es ser tomado por el Espíritu Santo, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Para eso es el poder, cuando dice allá en Hechos, y recibiréis poder. Hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, si Juan no hubiese tenido el Espíritu Santo, Dios no le podía mostrar la revelación en las visiones. No podía, como a nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque es necesario que interpretemos espiritualmente. ¿Con qué espíritu interpretamos? Con el que está con nosotros y adentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Para que nadie se tome la gloria o la honra de creer que es que sabe. Aquí nadie sabe nada, el que sabe es Dios. Amén. Gloria al Señor. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Estando en el Espíritu me mostró en las visiones el trono de Dios, allá en el cielo. El mismo que dijo Pablo, que no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque ¿qué está diciendo Pablo? Mis sentidos naturales no son suficientes para yo entender la gloria de Dios que actúa en mí. La naturaleza divina que actúa en mí, dice Pablo. Lo que quiere decir es que cuando es sobrenatural,
va más allá de los sentidos, va más allá del talento con el cual todas las personas nacen. Tiene que ser por el don del Espíritu que eso sea llevado a cabo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso de que en el trono está uno sentado, porque el que está sentado allí tiene dominio sobre toda la creación. Existen dos tipos de creación. La creación invisible, formada por ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y la visible, que está formada por cada una de las cosas que nosotros podemos ver. Y dentro de esa creación visible está la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se revela a través de la obra de sus manos, a través de lo que Él hace. Esa es la revelación general. Esa revelación general muestra que Dios existe, porque no hay obra sin creador. Eso que dicen por allá los científicos, hubo uno llamado Palma, que dijo que las cosas se hicieron solas, la generación espontánea. Eso no es verdad. El otro dijo que la Tierra surgió porque hubo una gran explosión allá en el espacio. Y entonces de esos restos de peñas que salieron allí, salió la Tierra y salió la Luna. La teoría del Big Bang, lo que hoy los sabios todavía manejan y dicen que eso es así. Pero nosotros sabemos que según Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Dice, he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Eso es un símil. Tal como, así como, o semejante a. Una comparación entre dos cosas. Sabemos también por el lenguaje simbólico que hemos ido interpretando, que nos han ido enseñando allá en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, que los colores son simbólicos y expresan un mensaje que es literal. Ya explico eso, porque yo sé que esas son normas de interpretación y tenemos aquí hermanos, ¿verdad?, que no están dentro de lo que es la hermenéutica, pero yo hago el esfuerzo para explicar a los que están en la hermenéutica y los que no están puedan ir relacionándose con este tipo de libros, que donde hay imágenes, donde hay símbolos, donde hay metáforas, donde hay símiles. Entonces dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. La piedra de jaspe es una piedra translumínica, es decir, deja pasar la luz y refleja la luz. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés cuando bajó a recibir las tablas de la ley? ¿Cómo era su rostro? Venía reflejando ese brillo que traía, reflejaba la gloria de Dios. Porque la luz en la Biblia refleja en los seres humanos, porque Dios produce la luz. Cuando nosotros vemos Génesis, antes de que el sol fuera hecho, apareció la luz. Cuando usted vea Génesis, fíjese en ese detalle. Primero, el Señor dijo en su voluntad absoluta. La voluntad absoluta es que Dios hable y nadie puede decir que no. Hágase la luz. ¿Quién le iba a decir a Dios que no? Y la luz se hizo, dice Génesis. Después es que aparece el sol y las lumbreras del cielo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Amén. Eso lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz. Y el que a mí viene no anda en tinieblas. Entonces, me río porque una vez alguien estaba explicando, yo soy la luz, entonces se puso a explicar, fue la teoría de la luz. No, que si es en ondas, que si es en paquete de energía llamado fotones. No. Está hablando de la luz del mundo. Gloria a Dios. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Esa es una simbología. La gloria de Dios. Ese brillo. Recuerda en el monte de la transfiguración. Jesucristo no era que reflejaba la luz. Él producía la luz
De pronto lo vieron que salía un rayo de luz de todo su cuerpo, porque esa es su gloria. Él es Dios. Según esos análisis, yo creo, a manera de información, porque ahí sí no puedo ser dogmático, se piensa que Adán y Eva, antes de su caída, estaban revestidos de la gloria de Dios. Es decir, la luz los vestía y por eso ellos ni siquiera se veían la desnudez de su cuerpo. Cuando caen, que la gloria de Dios se aparta de ellos, se dan cuenta de que están desnudos. Y por eso el vestuario que se hacen de hojas de higuera no es suficiente para guardar santidad, porque para guardar santidad debemos reflejar la gloria de Dios. A mí de verdad esa enseñanza me parece muy, no solamente bella, sino que viene realmente a llenar ese vacío de por qué ellos dicen, estoy desnudo. Y enseguida Dios le preguntó, ¿quién te enseñó eso? Porque antes no sabía que estaba desnudo. Porque reflejaban la gloria de Dios. No habían caído en pecado. Gloria al Señor. Dice, entonces el que estaba sentado en el trono, semejante a piedra de jaspe. Nosotros sabemos quién está sentado en el trono, porque dice por allá en el juicio del trono blanco, que delante del que estaba sentado en el trono huyeron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y el que le corresponde el juicio es a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que está sentado en el trono. No lo sabemos porque aquí lo menciona, sino que buscamos versículos paralelos que nos arrojan el conocimiento de lo que aquí se está diciendo. Que es un versículo paralelo, un versículo que habla del tema que estamos razonando, que estamos estudiando y que nos arroja luz cuando el versículo que estamos estudiando no nos dice directamente qué es lo que está pasando. Así en palabras sencillas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina es rubí, un rubí rojo. Y nosotros aprendimos allá en el tabernáculo que el rojo representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia también lo expresa, y vi uno como el cordero inmolado, cuando lo inmolaron allá en la cruz del Calvario. Simplemente es un recuerdo, porque ahora Jesucristo aquí en este libro está en su gloria, como Dios y como juez. Gloria al Señor. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es verde. Y el verde nos indica que hay tranquilidad, que hay sosiego. Y el arco iris nos recuerda un pacto que hizo Dios con Noé. Y de manera general podemos recordar que Dios hizo un pacto con nosotros los seres humanos. ¿Cuál pacto fue ese? Allá en la cruz del Calvario, que hizo el pacto por el sacrificio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado al que cree en él. Al que cree en él. No a todos, sino al que cree en él. Ese es el sacrificio perfecto. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, en ese arco iris el verde prevalecía. Existían los otros colores, pero se destacaba el verde. Por el simbolismo, pues que ya nosotros traemos desde el Antiguo Testamento, entendiéndolo en el tabernáculo. Y alrededor del trono había 24 tronos. Por supuesto, si hay 24 tronos es porque 24 personas se sienten en él. Sobre esto se han tejido muchas afirmaciones, contradicciones, pero no es difícil saber quiénes son los que se van a sentar allí. Número 1, estamos hablando, según la misma Biblia, en el capítulo 1, versículo 19, que esto sucede después
de que la iglesia ha pasado de esta tierra. Sucede. Me dice el tiempo, hermano. No, tranquilo, que ella todavía no viene. Mire que yo estoy aquí como en el béisbol viendo las señas del catcher, a ver qué me pide una curva, una recta, una bola muerta. Cuando ellos lleguen, Okay. ya. Muy bien. Entonces, nos dice entonces, ¿quiénes son estas personas? Porque son personas que se van a sentar en esos 24 tronos. Los ancianos representan la sabiduría. Esos ancianos representan la sabiduría y la inteligencia. Y según Job 28:28, el temor a Dios es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Estos fueron sabios e inteligentes. Tuvieron temor de quebrantar las leyes de Dios. Porque dice Dios que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Amén. No es un simple sentimiento. Está basado en la obediencia a lo que Dios dice. Esos señores obedecieron. Y fueron inteligentes. Porque se apartaron del pecado, lo cual quiere decir que eran santos. Porque cuando uno va al concepto básico de un santo, es aquel que es separado del mundo para servir a Dios. Amén. Dicho de otra manera, como dice Santiago, como un buen soldado no se enreda en las cosas del mundo. ¿Se acuerdan de eso en Santiago? Cuando dice que la Biblia es su propio intérprete, lo que quiere decir que existen muchos versículos que hablan de un tema determinado y que la Biblia no aclara sobre ese tema. Entonces, alrededor había 24 tronos y vi sentado en la visión en los tronos a 24 ancianos. Algunos pueden decir, hermano, esos son los santos de la gran tribulación, pero es que aquí no se ha producido la gran tribulación. Simple y llanamente, la iglesia no está en el mundo. Pero todavía la gran tribulación no ha arrancado, porque la gran tribulación arranca con las copas de la ira y con las trompetas, las 7 trompetas. Así que todavía aquí no ha pasado la gran tribulación. Si no ha llegado la gran tribulación, tampoco son los salvos del pueblo de Israel que pasaron por la gran tribulación. ¿Por qué? Vamos a leer Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 3, que nos habla de la salvación de Israel en la gran tribulación. Nos dice el momento en que eso va a ser, que no es este momento, porque ni siquiera se ha producido la gran tribulación. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Alguien que lo lea. Así como la pastora, no todas a la vez, porque no se entiende. Daniel 12. ¿Lo tienes, María? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense la expresión, en aquel tiempo. Eso nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo vienen los juicios de la trompeta, los juicios de la copa de la ira. Esa es la gran tribulación. Entonces, cuando uno lee en aquel día, está señalando los juicios de Cristo antes de la segunda venida de Cristo, porque primero viene esos juicios y después viene la segunda venida de Cristo, en aquel día. Y le da una connotación, por eso cuando yo oigo a los predicadores sensacionalistas en el internet que dice, estamos en la recta final, hermano, denle like porque usted sabe que ya todo esto está consumado. A veces me molesta, ¿no? Pero bueno, uno debe tener paciencia.
Paciencia es esperar el tiempo oportuno de Dios. Exacto. Entonces, fíjese una cosa. En aquel tiempo, hablando de los juicios que vendrán antes de la segunda venida, porque todos esos juicios culminan con la segunda venida de Dios. Le da la característica, como nunca ha sido, más nunca será. Porque después de eso el Señor vendrá nuevos cielos y nuevas tierras. En una secuencia de eventos que no corresponde ahorita analizarlo. Pero indica que es algo que nosotros nunca lo hemos visto. Nosotros vimos, por la palabra, por supuesto, el juicio en el diluvio universal. Bueno, será peor que el diluvio universal, porque si es algo que no hemos visto. Y el diluvio está aquí reflejado en la palabra y cuando lo leemos lo vemos. Será algo sumamente fuerte. Y los destinatarios de esa palabra que está en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. No le está hablando a la iglesia, le está hablando a los primeros destinatarios, al pueblo de Israel. ¿Tienes ahí el versículo? En Daniel capítulo 12, 1 al 3. Vaya leyéndomelo de nuevo poco a poco. En aquel tiempo se levantará Miguel, Ajá. el gran príncipe que está detrás. Acuérdense que Miguel es un ángel protector del pueblo de Israel. Esa es su misión, ese es un guerrero, ese dirige tropas para defender a Israel. Ajá. Se levantará, es decir, viene con sus tropas a guerrear contra quién, contra Satanás, porque el origen, eso tiene que estar muy claro, el origen de la gran tribulación no es el Señor. El origen de la gran tribulación es Satanás. Ojo pelado con eso. Para que cuando interpretemos Apocalipsis capítulo 6, los sellos, sepamos lo que vamos a ver allí. Vamos a adelantarle eso. Ajá, sigue hermana. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Los hijos de tu pueblo, los destinatarios, primer pueblo del Señor, según Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. La escogencia, el llamamiento de Israel, que es irrevocable. Lo hemos explicado aquí. Irrevocables son los dones y el llamamiento para Israel. Ajá, hablando de Israel. Sígueme. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La Biblia habla del tiempo de angustia, el tiempo de Jacob. Porque acuérdese que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y por eso dice el tiempo de angustia de Jacob. Ajá, sigue hermano. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que sea será libertado, porque dice la palabra que vendrá de Sión, el libertador. Y cuando habla de Sión, hemos entendido que es la Sión celestial, la cuyo arquitecto y constructor es nuestro Señor Jesús. Ajá. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aguántelo ahí. Duermen en el polvo de la tierra. ¿Por qué la Biblia usa esa expresión? Para dejar definitivamente entendido eso, para que no lo confundan los testigos de Jehová ni los adventistas. Duermen, quiere decir, número uno, todo el que duerme puede ser despertado. Pero el que duerme es el cuerpo que queda allí. Porque el alma y el espíritu se van con Dios. Pero cuando suena el shofar, viene el espíritu y el alma nuestra y se meten esos cuerpos y en un abrir y cerrar de ojos somos transformados en un cuerpo glorificado. El Señor nos recibe en el aire, en las nubes y nos vamos. Hasta ahí dura el sueño de ese cuerpo. Gloria a Dios. Ajá. Sigamos allá. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, porque en el pueblo de Israel hay, dice el apóstol Pablo, que está endurecido en parte. Hay una parte salva y una parte que será condenada. Entonces, será levantado su pueblo, eso es al final de la gran tribulación, por eso estamos leyendo eso. Será levantado el pueblo de Israel
Y el remanente fiel comparte la gloria con nuestro Señor, porque son coherederos de la gloria venidera. Pero el remanente que no aceptó a Cristo serán avergonzados porque serán condenados en el juicio del trono blanco que se producirá al final de la gran tribulación. ¿Está bien, hermano? Puede sentarse. Si usted no entiende algo, usted interrumpe, usted pregunta, porque yo entiendo que uno trata de hacerlo fácil, pero a veces por muchas cosas que nos han dicho, choca por lo que tenemos en mente y entonces podemos tener cierta confusión. Gloria a Dios. Seguimos aquí entonces. Entonces, si no es el pueblo de Israel, si todavía no se ha producido la gran tribulación, no son salvos en la gran tribulación, no queda de otra. Si esto se produce después de que la iglesia ha pasado la era de la iglesia, si ya pasó la iglesia por esta tierra, ¿dónde está? ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? Negro, maestro. Está en el cielo. Y simplemente estos son los santos de la iglesia, que están en la presencia de Dios, cumpliendo lo que Jesucristo dijo y lo que dijeron los profetas. Serán reyes y sacerdotes. Porque si se están sentando al lado del rey y el trono indica autoridad, indica que son un gobierno junto con el rey. Entonces son reyes. Y por supuesto serán sacerdotes también. Esa es la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí no hay dónde correr. ¿Por qué le explico esto? Porque es algo controversial. Uno dice, bueno, ese es Israel que tiene 12 tribus, multiplicado por 2 son 24. Oye, qué sencillo, pero lo escriben los comentaristas. Él lo consigue en los comentarios. Otro dice, no, mire, son los santos de la gran tribulación, que no son hebreos, pero son gentiles. Pero es que todavía no se ha producido la gran tribulación. ¿De dónde lo sacan entonces? ¿Qué es el pueblo de Israel? Hemos visto en Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 3. Perdón, en Daniel capítulo 13, versículo del 1 al 2. Del 1 al 3, hemos visto que ellos serán redimidos después de la gran tribulación. Tendrán que pasar por la gran tribulación. Entonces, es la iglesia de Jesucristo. No tiene otra explicación. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Uno busca en Éxodo, busca aquí en Apocalipsis, donde existen las mismas figuras. Es decir, ve que existen voces, que existen truenos, que salen del trono de Dios. Eso es una figura del juicio que ha de venir sobre esta tierra. Todavía no lo ha soltado, pero ya lo está, ¿cómo se llama? Prefigurando. Ya lo está anunciando. Ya lo está anunciando. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y esas 7 lámparas de los 7 espíritus de Dios, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Alguien que me busque primer libro de Samuel, si mal no recuerdo. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 5. Búsquenlo a ver porque ya uno viejo pues le falla la memoria. Los 71 años que cumplí ayer pues no vienen solo. Ya no puedo decir tengo 70 años, ahora tengo que decir tengo 71 años. Es cierto, viejito. Llévenlo de la mano para la iglesia. Samuel. El primer libro de Samuel en su capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice así. Y aconteció un día que estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban
a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Está bien hasta ahí, porque lo que quiero ver es esa figura, antes que la lámpara de Dios sea apagada. Eso tiene un doble significado, una doble interpretación, porque ciertamente el sacerdote tenía que estar siempre pendiente de que esa lámpara no se apagara. Eso estaba en el templo de Israel, el antiguo templo de Israel, y siempre tenía que estar, bueno, en Venezuela le decimos pavesa a la mecha de la lámpara. Y entonces tenía que estar limpiando eso para que no echara humo y no entonces ennegreciera el techo. Era su labor, tenía que estar pendiente de eso. Esa era la lámpara física. Pero ¿por qué el sumo sacerdote no tenía que dejar que la lámpara se apagara? Porque si la lámpara se apagaba, significaba la muerte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa lámpara, viene el otro significado, representa al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? Nos dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Se toma esa imagen para significar aquella lámpara del Antiguo Testamento que representaba al Espíritu Santo de Dios y que ahora la figura se explica aquí en Apocalipsis, porque la Biblia es su propio intérprete. Gloria al Señor. Y dice el 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Cuando uno va hacia Éxodo también consigue esa figura, como un mar de cristal. Cuando el mar está sereno, ustedes que vienen de una isla, cuando el mar está sereno y el sol pega fuerte sobre el mar, parece un espejo. Uno ve el resplandor. Entonces, esto es un símil, una comparación, para que nosotros podamos entender que allá en el trono hay como un piso que parece que fuera de cristal, o como el mar cuando está sereno y refleja el sol, para que tengamos más o menos esa idea. Acuérdense que Jesucristo nos dijo a nosotros a través de su palabra: yo les hablo de las cosas de la tierra y no me entienden. Imagínense si les hablo del cielo. Entonces aquí nos está hablando del cielo, utilizando imágenes para que nuestra mente pueda entender o por lo menos aproximarse. Hay anécdotas, es que uno ve tantas cosas. Un día estaba yo sentado. Allá hay un dicho que dice que el que se ríe solo de su parrita se acuerda. Me estoy acordando que un día estaba yo sentado en la primera fila y entonces en ese tiempo yo dirigía un coro de ancianos, porque en las iglesias grandes, por lo general, a los ancianos no les dan participación, solo a los jóvenes. Y me habían nombrado director de alabanza. Y lo primero que hice fue hacer, los jóvenes pues estaban, pero hice un coro de ancianos. Y cantamos esa noche, cantamos Calles de Oro, Mar de Cristal. Y el que le tocó la predicación dijo: eso en el cielo no existe, ni calles de oro, ni mar de cristal. Y a mí, más que molestarme, me dolió. Pero me fui con aquella cosa. A la mañana siguiente voy a mi consulta, iba manejando mi coche, mi carro, y de pronto me paro en un semáforo y viene la voz. Y me dice: ¿sabes por qué no verán al cielo? Porque no creen lo que yo digo en mi palabra. O yo me estaba volviendo loco en ese momento, o eso fue la voz del Espíritu Santo que me dijo.
¿Sabe por qué no entrarán al cielo? Porque no creen en lo que yo digo en mi palabra. Por eso fue que ahorita me trae a la memoria mi rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces nos dice, ahora el versículo 6, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos son los querubines. Los querubines tienen como función guardar la santidad de Dios. Esa era una de las funciones, las múltiples funciones que se le dio a Luzbel. Una de esas funciones era estar alrededor del trono de Dios guardando la santidad de Dios. Es una de las funciones en la multitud de sus funciones, de sus contratos, dice la Reina Valera. Y esos seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ojos. Esos ojos no es que son omniscientes, porque el único omnisciente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero quiere decir que son sumamente inteligentes y que tienen una percepción sobrenatural. Y eso cuando uno estudia la angeología allá en teología, cuando aquella expresión que dice la Biblia que nosotros los hombres somos poco menos que un ángel, y que cuando Jesucristo se humanó, dice Hebreos que poco menos, me hiciste poco menos que un ángel. Lo que quiere decir que en la escala de creación, el hombre está por debajo del ángel. Y yo me maravillo mucho cuando Job es probado y Satanás sale derrotado. Porque aún teniendo la jerarquía de un querubín, porque aquel ángel no fue capaz de insultarlo, sino que se lo remitió a Dios por el principio de autoridad. Bueno, un hombre, dice la palabra, perfecto y temeroso de Dios, Job capítulo 1, versículo 1, derrotó a ese querubín. Porque dice la palabra que en nada de eso pecó Job. Dios le dijo, ora por esos amigos que sin saber que la prueba la permití yo, te están acusando de pecador. Ora por ellos. Y después profetizó. Yo sé que mi Salvador vive. Ojo, lo está diciendo y ni siquiera se han escrito no se han escrito los evangelios, ni se ha escrito el libro de Isaías, porque esos son los tiempos patriarcales, no existía la ley de Moisés. Y es esa tremenda profecía. Yo sé que mi Salvador vive y que después de deshecho estos mis huesos me levantará del polvo en el que me encuentro. Resurrección de los muertos, pero específicamente la resurrección al final de la gran tribulación para el pueblo de Israel. Qué maravilla es la Biblia, sinceramente. Gloria a Dios. Yo me maravillo, yo me enamoro de ella. Y ahora pues ando como un loco con unos peroles metidos en los oídos, oyendo pura Biblia, y oyendo alabanzas, y oyendo canciones. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo mis angustias, yo soy un humano. Entonces yo obligo al alma. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué me falta esto, que no tengo el otro, que mira, que tal, que no sé qué, que te acusaron, que te dijeron? Gloria a Dios, ahí está el Señor ahora. Aleluya. Porque soy tan imperfecto que necesito todos los días de que me ayude. Gloria a Dios. Imperfecto, pecador, de casualidad no tengo la nariz en la frente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, estos querubines, cuya función es guardar la santidad del trono de nuestro Señor. Por eso fue que el Luzbel se fijó en toda la gloria que le daban al Señor. Y él quiso, bueno, yo quiero que a mí también me adoren de esa manera. ¿Verdad? Hasta que se halló un mal en su corazón. Hasta que en su mente penetró el mal.
Gloria al Señor. Dios no hizo a Satanás, hizo un querubín glorioso, precioso, pero se le metió el agua, se le metió el río, pecó. Gloria a Dios. Luego dice el 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Semejante a es una comparación, es una figura, y en el león hay majestad, en el león hay fuerza, en el león hay poder. Entonces se utiliza una figura humana para decir que esos seres son poderosos, que esos seres tienen mucha fuerza. Bueno, pero si dicen que un ángel en una noche... Temeroso. ¿Ah? Y temeroso. Ajá. Hay una parte en la Biblia que dice que un ángel, en una noche, no recuerdo exactamente la cifra, si fueron 1800 soldados que mató en un ángel. 185. Ajá. 185.000. 185.000. Un soldado raso que es un ángel comparado con un querubín. Dicen algunos exégetas que solamente el batir de las alas de un querubín puede borrar la tierra. Tremendo poder. Por eso Jesucristo le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, yo llamo a uno solo. Y se acaba esto. Uno solo de mis súbditos. Gloria al Señor. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, porque es la imagen de la humildad. Estos, aunque son muy poderosos, son muy inteligentes, son muy perceptivos, tienen la humildad de servirle al Señor, que está sentado en su trono de gloria. Esa es la imagen del becerro. En las viejas versiones, en Venezuela yo tengo una Biblia de 1830. Simón Bolívar, nuestro libertador, murió en ese año, 1830. Y entonces, eso es castellano antiguo. Y no dice un becerro, dice un buey. Dice un buey, pero sigue siendo la imagen de humildad. Porque el buey lo usan para trabajos fuertes, pero siempre está allí en obediencia, arando, haciendo su trabajo. Gloria al Señor. El primer ser viviente, Señor. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre. El hombre es inteligente, el hombre es racional, porque la imagen de Dios descansa en él. No es que Dios tiene ojos, tiene manos, tiene pies, no. Es que Dios es sumamente inteligente porque es omnisciente. Y nosotros en esa autoridad delegada que Él nos dio somos inteligentes. Somos racionales, pensamos, utilizamos la mente. Y luego dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. El águila volando representa las alas de águila. Nosotros vemos allá en el Antiguo Testamento cuando hablan de Babilonia y del reino de Nabucodonosor como un león con alas, porque el reino tenía un ejército que era rápido. Luego vemos allá en esa imagen de la estatua de Nabucodonosor que Alejandro el Grande es representado como un leopardo con 4 alas, porque ese era un ejército sumamente rápido, atacaban y de una vez conquistaban. De hecho, conquistó a todo el mundo conocido para la época. Entonces, la imagen esa de alas volando indica una velocidad sobrenatural. No me dice si son 350 millones por segundo, que es la velocidad de la luz, pero nos dice que es una velocidad sumamente grande y sobrenatural. Sobrenatural. Si es sobrenatural, es superior a toda la velocidad que el hombre pueda calcular o que el hombre pueda producir. 400.000 kilómetros
por segundo. por segundo. Pero ya el ángel es más rápido porque en un momento están ellos aquí. Por eso da la imagen de las alas volando, la imagen sobrenatural de la velocidad. Son seres sumamente rápidos, ese querubín, los querubines. Gloria a Dios. Y dice el 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces están siempre dando gracias, dice, y dando honra y dando gloria a nuestro Señor Jesucristo que está sentado en el trono. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Esas coronas representan el galardón que Dios le dará a cada uno de los miembros de su iglesia por las obras que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Las obras no nos salvan, pero son necesarias para galardón. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya están apartando ellos por ahí ya mismo. Ajá, ya vamos terminando aquí. Sí. Ajá. Y dice, y aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al Eterno. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Si echan sus coronas delante del trono, ese es un galardón que nuestro Señor les dio. Pero ahora ellos se dan cuenta que toda gloria, que toda honra, que ni siquiera merecen esas coronas y las arrojan a los pies del Señor. Eso nos muestra que esa es la iglesia. Porque la Biblia dice que recibiremos galardón. No dice que son ángeles, no dice que es el pueblo de Israel, no dice que son los salvos de la gran tribulación. Es su iglesia después que pasó la era de la iglesia en esta tierra. Nos conseguimos arriba en el cielo. Gloria a Dios. Dice, corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, cuando estos 24 ancianos que representan a la iglesia, teniendo galardones, se postran delante del que está sentado en el trono, le explican por qué ellos tienen que entregar esas coronas que no son dignos, porque el único digno fue el que crió el cielo y la tierra, según el texto. Bueno, hermanos, hasta aquí lo que hoy nos corresponde, el capítulo 4. No sé si hay algo que no hayan entendido, que quieran agregar, que quieran preguntar, con respecto al capítulo. El 8 no lo dijiste. Hemos visto. Le pasé por encima del 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ya sabemos por qué están llenos de ojos. Inteligentes, son sumamente perceptivos. Y decían, Santo, Santo, es el Señor de Dios. Es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense, y no cesan día y noche de decir, es decir, están en una alabanza constante y en una adoración constante. No solamente guardan la santidad del trono de Dios, sino que están en adoración y alabanza constantemente. Constantemente. Le dicen Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso. Por supuesto, aquí aparece 3 veces santo, pero si están siempre diciendo eso, es infinito
el tiempo que ellos se tardan repitiendo la misma alabanza y la misma adoración. Porque lo dice la Biblia, que ellos lo hacen persistentemente. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, siempre, es constante. El que vive por los siglos de los siglos. Lo dice en el 9. Gloria a Dios. Bueno, creo que hasta allí. Entonces, interesante eso, que el capítulo 4, ya la iglesia no está aquí en la tierra, porque esta adoración, esta escena sucede arriba en el cielo. Bueno, hasta aquí lo que Dios me dio. Para la próxima clase estaremos con Apocalipsis 5. Usted puede hacer un ejercicio de leer el capítulo en su casa, anotar lo que no entienda o lo que quiera, entendiéndolo, quiere participar o quiere abundar más. Y por supuesto, pues aquí le daremos toda esa explicación que usted requiere. Estas son las visiones que Dios le dio al apóstol Juan. Bueno, vamos. Yo voy a entregar aquí porque estamos esperando para la presentación de